¿Por qué cree usted que Manuel Zelaya, en ese intento de ingresar una papeleta en unas elecciones para reformar la Constitución y abrirse camino a esa posible reelección y luego, bueno, después de ser derrocado, generó tanta polarización en la región? Esto dejó de ser un tema interno de Honduras y generó una gran polarización que ni siquiera se veía alrededor de Cuba en muchos años. ¿Por qué cree usted que ese golpe de Estado, como lo califican los seguidores de Mel, generó tanta repercusión a nivel internacional y en el hemisferio? Bueno, no hay la menor duda de que en un momento que ya es un periodo relativamente prolongado, en donde hemos visto en América Latina enormes esfuerzos por respetar el sufragio universal y la alternancia en el poder a través precisamente del voto, pues que un hecho como el que ahí aconteció haya impactado no solamente a América Latina, sino al mundo entero. De manera que yo creo que la reacción de enojo y de indignación que se produjo después de esos acontecimientos era la que debía esperarse. De nuevo, me parece que, sin embargo, dado el esfuerzo que ha hecho el presidente Lobo, dado el esfuerzo que el mismo pueblo hondureño ha venido realizando, es hora de pasar esa página, ciertamente aprender de esas lecciones, ojalá no vuelvan a ocurrir esos eventos en América Latina y procurar ver hacia adelante y que esa incorporación de Honduras ocurra lo antes posible. Porque muchos analistas en la región, y hoy estamos tratando de hacer ese análisis con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, obviamente entendiendo que tiene un papel también de representación como jefe de Estado de su país y que tiene que tener también algunas respuestas diplomáticas, pero es interesante escuchar a una líder como usted, pues interpretando este momento histórico. Hay muchos analistas en la región y está la percepción en muchos habitantes también en la región en que definitivamente fue la mano de Hugo Chávez la que hizo que este tema se convirtiera en un tema regional, ese liderazgo que ha marcado Hugo Chávez con los países del ALBA. ¿Usted cree que sí tuvo que ver ese interés que marcó la diferencia, en este caso, en este país centroamericano, en Honduras? Yo creo que básicamente la conmoción que se produjo alrededor de su caso tuvo que ver con los hechos concretos que ahí se generaron. Ahora, en cuanto a la rapidez con que se pudo haber resuelto esto, quizás si hubiese habido la misma voluntad que hemos visto en las últimas semanas, lo hubiésemos podido arreglar mucho antes. Pero en buena hora, aquí lo importante me parece a mí es que finalmente hay una pareciera ya feliz coincidencia de la mayor parte de las naciones de América Latina, y eso es lo que importa verdaderamente. Me complace también de que la OEA esté dispuesta a llevar este caso a votación si es necesario, rompiendo una vez más esa nefasta regla del consenso que muchas veces lo único que ha generado es la parálisis en el seno de la OEA. Ojalá Honduras sea restituida por la vía del consenso, pero si eso no se consigue, que se someta a votación, y no tengo la menor duda de que la mayor parte de las naciones del hemisferio estarán dando el voto favorable. Sí, ¿por qué pese a que casi todos los países de Norte, Centro y Suramérica estaban de acuerdo después de que Porfirio Lobo pues, se somete a elecciones populares, gana y se convierte en el presidente de Honduras, estuvieron de acuerdo con el regreso de Honduras a la OEA? Simplemente los países del ALBA dijeron no. Estamos hablando de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, que se han opuesto, y todavía pues Ecuador aún no ha decidido si lo va a apoyar o no, pero parece que ya hay más consenso y que ya hay, por lo menos se acerca a la unanimidad. ¿Por qué cree que se generó esa resistencia? Bueno, ciertamente vimos, no podemos desconocerlo, un comportamiento de alguna manera en términos de algunos bloques regionales, cosa que, insisto, aquí lo importante es que finalmente vemos cómo esa polarización se empieza digamos, a diluir, cosa que es importante para la región, y creo que ha tenido mucho que ver también, hay que reconocerlo, con el diálogo que hemos visto instituirse en las últimas semanas entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia. 3 años va a completar Honduras por fuera de la Organización de Estados Americanos. El organismo hemisférico expulsó al país centroamericano al considerar que los hechos del 28 de junio de 2009, cuando Manuel Zelaya fue retirado de la presidencia, rompieron el orden democrático. Tras los hechos fue el gobierno de Costa Rica, en cabeza del entonces presidente Oscar Arias, quien recibió al depuesto mandatario y asumió el liderazgo en la reinserción de Honduras a la comunidad internacional. El gobierno de Costa Rica ofreció desde el primer momento sus buenos oficios para resolver la crisis política en Honduras.
El entonces presidente Óscar Arias medió entre el gobierno interino de Roberto Micheletti y el depuesto presidente Manuel Zelaya. Las primeras conclusiones de esa mediación quedaron contenidas en el Acuerdo de San José, que pedía el reintegro de Zelaya al poder, la realización de elecciones generales en noviembre de 2009 y la amnistía para los delitos políticos cometidos tras los hechos del 28 de junio. Hemos tenido un diálogo, un debate, una discusión franca, pero constructiva. Ciertamente hay todavía muchas diferencias. Los esfuerzos de Costa Rica fueron aplaudidos por el mecanismo de Tuxtla, la ONU, que calificó la salida del poder de Zelaya como un golpe de Estado, y la OEA, que expulsó al país centroamericano del organismo. Pero las partes rechazaron ese principio de solución. Los delegados de Micheletti calificaron la propuesta de inaceptable, mientras los representantes de Zelaya calificaron a su contraparte como intransigente. En enero de 2010, una vez electo, Porfirio Lobo inició una campaña internacional para normalizar la situación política en Honduras y procurar el reingreso de ese país centroamericano a la OEA. Sin anuncios públicos, Lobo solicitó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sus buenos oficios para conseguir ese objetivo. El pasado 9 de abril en Cartagena, el presidente Lobo se sumó al encuentro entre los presidentes de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela. Los resultados de la reunión con Lobo y de la conversación con Zelaya creo que son muy positivos. Para tener en la mayor brevedad posible un documento que se pueda suscribir, que sería la base para despejar definitivamente ese proceso de normalización y el reingreso de Honduras a la OEA. Me congratulo mucho en iniciar un movimiento en lo que es la incorporación de Honduras a los organismos regionales como el de la OEA, pero sobre todo que además de esto permita que nuestros pueblos se unan cada vez más. Con la firma del llamado Acuerdo de Cartagena, con la presencia de los presidentes Lobo y Santos, Manuel Zelaya y el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó el fin de la crisis política en Honduras, que ya casi completa 3 años. Que se ha dado un paso trascendental en lo que es consolidar la unidad de todos los latinoamericanos. Me complace venir a suscribir un acuerdo por la reconciliación, por la democracia del pueblo hondureño, enmarcado en la Constitución de la República, en las leyes de la República hondureña, y las cuales en sí reconocen los compromisos internacionales de Honduras y los tratados internacionales.